Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Aprende a Aprender. Hoy quería comentaros que me he encontrado una publicación muy interesante del doctor Eric Berg, que fue precisamente mi profesor en una formación que hice hace tiempo sobre coaching nutricional en dieta ketogénica y ayuno intermitente. Habla de que están saliendo fascinantes investigaciones que muestran que el ayuno intermitente y el ayuno prolongado afectarían de manera significativa al lóbulo frontal del cerebro, creando importantes mejoras en la capacidad cognitiva. Y me he acordado de todo lo que expusimos en nuestros vídeos sobre alimentación y cerebro y también sobre otros muchos estudios que están apareciendo relacionados con abordajes dietéticos para condiciones tipo trastorno de déficit de atención y hiperactividad, claro, pero también autismo o incluso enfermedad de Alzheimer. Espero que os resulten interesantes estas anotaciones que vamos a hacer y que os decidáis por lo menos a considerar vuestra dieta como un elemento importante a la hora de mejorar vuestro desempeño cognitivo. Mirad, entre las funciones cognitivas que podrían mejorar se encuentran la atención, la memoria, la capacidad de concentración, la claridad mental, la creatividad. Es decir, al final ese efecto positivo en el lóbulo frontal del cerebro se relaciona con un mejor control de la atención, de la toma de decisiones y de nuestra capacidad de organización y planificación. O sea, de gran parte de nuestras funciones ejecutivas que dependen de esa corteza prefrontal dorsolateral. Pero también recordad que tenemos una varita mágica de consecución de metas y objetivos en el córtex prefrontal. ¿O es que ya no recordáis el VMPFC, el Ventromedial Prefrontal Cortex o corteza prefrontal ventromedial? Era la zona del cerebro donde fabricábamos, visualizábamos y trabajábamos con objetivos. Pero el doctor Berg no se limita a hablar de lo que sería un desempeño cognitivo normal, sino que acaba relacionando todo esto con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Comenta que los expertos suelen hablar de este trastorno como un desequilibrio químico, como algo con una causa genética, o plantean que de algún modo el cerebro de las personas que lo padecen está cableado para producir esos síntomas, teorías que no están probadas al 100%. Además, las medicaciones que se utilizan precisamente tienen efectos secundarios que podrían ser potencialmente causantes de los mismos síntomas que pretenden eliminar. Mirad, en una charla muy interesante en la que estuve hace tiempo, era una charla sobre la influencia del ejercicio físico en el cerebro, impartida por el psicólogo Ginés Fernández. Como decía, en esa charla comenzó a hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque estaba enfocando también la charla a cómo esos niños se podrían beneficiar del ejercicio físico. Y para introducir el tema, habló de ese trastorno de déficit de atención y hiperactividad como una falta de madurez cerebral. Insistía en que podríamos mejorarlo, incluso curarlo, si se detectaba a tiempo. ¿Qué zonas estaban carentes de esa madurez cerebral? La corteza cerebral, el núcleo caudado, que podría explicar ese exceso de movimiento en estos niños, el hipocampo, que nosotros ya sabemos que provocaría problemas de memoria, el núcleo accumbens, relacionado con los sistemas de recompensa, pues parece que los receptores de dopamina del núcleo accumbens no están desarrollados en estos niños y por eso no son tan sensibles al refuerzo como podríamos esperar. También había afectación en el putamen y eso se relacionaría con problemas del aprendizaje, de la memoria, de la regulación del movimiento y también en la amígdala. Nosotros ya sabemos que la amígdala nos ayuda a ese control emocional y también nos permite memorizar esas acciones relacionadas con las amenazas, en mucho caso el aprendizaje por amenaza, ¿vale? Ese niño que ha metido un dedito en el enchufe aprende a la primera que no va a volver a meter ese dedo en el enchufe. A lo mejor ese niño con trastorno de déficit de atención, por ese daño o esa falta de desarrollo en la amígdala, no memoriza esa acción, no asocia tan rápidamente la amenaza como sería lo esperable, ¿no? Una frase que dijo Ginés que me encantó, relacionada con estos niños, refiriéndose a ellos, es que tenían un cerebro que era una potencia sin control.
literal, así lo dijo, cocientes intelectuales brutales, pero metidos o sometidos a un cuello de botella. Es decir, tú puedes tener un procesador estupendo, un ordenador estupendo, pero si al final no eres capaz de mantener la atención o la concentración para proporcionarle a ese cerebro los datos con los que trabajar, será un cerebro desaprovechado, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo habló de esa potencialidad de estos cerebros y de cómo si no hacíamos algo con esto a tiempo, todo ese potencial podría perderse. Así que, comentaba este psicólogo, como resultado de la afectación en esas estructuras cerebrales, esa falta de maduración en las estructuras cerebrales de las que hemos hablado hace un momento, la inmadurez de la estructura provocaba ese fallo en las funciones ejecutivas, como por ejemplo la dificultad en la atención, el mantenimiento atencional, la regulación emocional, esa recompensa que experimenta alguien que está motivado, que tiene propósitos firmes, que es capaz de ponerse metas, el aprendizaje y la memoria y al final la capacidad cognitiva en general, que es precisamente de lo que hablaba el doctor Berg. Si el ayuno intermitente está proporcionando mejoras en el lóbulo frontal, una mejora cognitiva general, ¿por qué no proponer el ayuno intermitente como una opción a tener en cuenta? Y luego insistiremos en qué es el ayuno intermitente, ¿vale? Que no es hacer locuras de dejar de comer ni este tipo de enfoques extremos, ¿no? Además, fijaos, quería añadiros también, y ya ampliando un poco más el espectro de casos, no solo al trastorno de déficit de atención y hiperactividad, como os decía, os añado ejemplos de historias que he leído y sobre familias que habían experimentado también con ayuno intermitente o con dieta ketogénica y algunas contaban resultados espectaculares. Esa dirección que tenéis ahí de www.dietdoctor.com, Low Carb TDAH Autismo, es una dirección donde precisamente leí el testimonio de una familia, os lo resumo muy brevemente. Se trataba de un niño que tenía síndrome de Tourette con tics vocales y musculares repetitivos, que además el niño definía como agotadores e incontrolables y hasta el punto de desear la muerte, ¿no? Por ese agotamiento que tenía por esos tics musculares repetitivos, junto con trastorno obsesivo compulsivo y autismo. Bueno, pues cuentan como toda la familia, para apoyar a este niño, se puso a seguir una dieta ketogénica y bueno, los resultados para toda la familia fueron espectaculares. Y antes de continuar, quería decir que, por supuesto, yo no soy experta en estos temas, pero sí creo que si alguien tiene cerca algún caso de trastorno de espectro autista o de TDAH, seguro que puede preguntar al profesional que lleve su caso sobre los diferentes abordajes, posibilidades o nuevos estudios que vayan surgiendo, porque bueno, pues puede ser interesante complementar los tratamientos con diferentes alternativas. Y por utilizar otros ejemplos en los que la nutrición, cambios en la dieta parece que están teniendo resultados prometedores, os traigo este artículo. Una dieta específica ayuda a los niños con autismo en su desarrollo. Y me gusta el enfoque que hace, porque en primer lugar habla del autismo como un espectro muy variado y por tanto comenta que es fundamental que se evalúen las deficiencias y necesidades nutricionales concretas de cada individuo antes de elaborar un plan dietético que aborde sus problemas. Y del mismo modo tendríamos que hacer en el caso que hemos planteado antes, ¿no? Fijaos, dice textualmente, como ocurre con la mayoría de las soluciones, no hay una talla única donde no hay un solo síntoma o comportamiento asociado al trastorno. Los enfoques dietéticos son un buen punto de partida, pero los niños, en este caso con autismo, padecen diferentes grados de gravedad del trastorno. Otra vez, por supuesto, vuelvo a decir que es importante consultar siempre con el médico de familia antes de cambiar la dieta de un niño. Siempre recomendamos a los padres que trabajen con dietistas o nutricionistas titulados para averiguar qué tipo de dieta o suplementos avanzados podrían ser más adecuados para su hijo. Pero mirad, aquí dice lo que en la parte que tengo señalada con el círculo, que cuando los niños consumen los nutrientes adecuados se han observado grandes mejoras en varias condiciones y síntomas de estos niños autistas. Mirad, por ejemplo, complicaciones gastrointestinales, pérdida de apetito
poca atención y concentración, aumento de las funciones cognitivas, mejoras también en cuanto a la irritabilidad que tienen estos niños, sus cambios de humor y de comportamiento, ansiedad y depresión o sus alteraciones del sueño. Comportamientos relacionados con el autismo, por ejemplo, tipo mejora de la capacidad de respuesta social, disminución de la agresividad, menos rabietas, menos hiperactividad, mejora también en sus habilidades lingüísticas, en el habla y la comunicación, mejora del sistema inmunitario, todo esto con enfoques nutricionales. Y mirad, en la parte de la derecha además habla de la importante conexión entre el intestino y el cerebro como una segunda línea de investigación, porque podría influir en esos trastornos del neurodesarrollo. Los niños autistas sufren desequilibrios en su microflora intestinal, lo que plantea la siguiente pregunta: si somos capaces de manipular la población bacteriana a través de la dieta, ¿pueden tratarse así los síntomas del autismo como los trastornos gastrointestinales? Y bueno, más arriba habla de el enfoque que estaban haciendo precisamente en este artículo, y era el de una primera investigación para determinar si una dieta sin gluten y sin caseína podía mejorar los síntomas del autismo. Esto es importante ya que es una opción dietética muy popular entre los cuidadores de la comunidad autista. Bueno, pues aquí no está hablando ni de una dieta ketogénica ni de un ayuno intermitente, pero está hablando de pues, una vía de estudio que es la dieta sin gluten y sin caseína. Al final, lo que quiero transmitiros es que el enfoque nutricional parece ser importante y que hay ciertos enfoques cuyo coste-beneficio merece la pena. Pueden ser beneficiosos y no tienen daños potenciales, por así decirlo. Y no nos despistemos, volvemos a saltar al Dr. Berg y al planteamiento que hacía sobre el ayuno intermitente en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El Dr. Berg plantea que cuando ayunas dejas de alimentar al cerebro con glucosa y como mecanismo de defensa el cuerpo cambia su vía de obtención de energía utilizando las cetonas como combustible. Si te planteas la hipótesis, que es la que parece barajar el Dr. Berg, de que ciertos cerebros no utilizan bien la glucosa, esa flexibilidad metabólica que le estamos dando al cerebro para que utilice cetonas puede resultar de ayuda y de vía alternativa de obtención de energía, ¿no? Todo esto nosotros ya lo vimos en el vídeo de alimentación. Recordad esta diapositiva en la que hablábamos de cuándo comer y en la que os comentaba que el ayuno intermitente no es dejar de comer 4 días, que es lo que suelen comentar las personas que se ponen en los extremos para decir que el ayuno intermitente es una aberración. Simplemente con estar 12 horas sin ingesta de alimentos ya se considera ayuno intermitente y es precisamente pues, el periodo de tiempo, si cenas prontito te vas a dormir y no comes nada hasta que te levantas, ese periodo de tiempo que pasa, no es ninguna cosa extraña. Yo, de hecho, en esta diapositiva os planteaba, ¿qué os parecería dejar de comer a las 8 de la tarde y no volver a comer hasta las 10 de la mañana del día siguiente? Y en ese caso ya estaríais haciendo una ventana de 14 horas sin ingesta de alimentos y 10 horas en las que podríais hacer pues, vuestras 3 comidas o la manera en que organizaseis, ¿no? Eso ya es muy discutible luego el número de comidas que se hacen en el periodo ventana que llamamos. Los resultados que se producían era un efecto Zeitgeber de fluir con la naturaleza, de reseteo de nuestros ciclos corporales con los ciclos circadianos, y eso tenía como resultado disponer de más energía, controlar mejor el estado de ánimo y lo que nos interesa hoy, bueno, y nos interesaba también en ese momento, mejor concentración y rendimiento cognitivo. Más cosas, tendrás menos ganas de picotear y mejores elecciones a la hora de comer, no tendrás ese ansia viva por los alimentos. Bueno, pues como os digo, en ese caso, simplemente un 14-10 ya estás haciendo un ayuno intermitente. Y permitidme que siga haciéndoos un pequeño recordatorio de lo que vimos en nuestro vídeo de alimentación, un poquito más sobre el ayuno intermitente, el intermittent fasting. En la actualidad se ha convertido el intermittent fasting en una forma popular para bajar de peso o controlarlo, ¿no? Entonces yo creo que por ese enfoque es por lo que se considera un poco una moda, ¿no? Y no se está considerando en la profundidad que merece.
También se ha promocionado como una forma de restablecer el metabolismo, mejorando la resistencia a la insulina, un aliado para controlar las enfermedades crónicas, los estados inflamatorios, mejorar, de nuevo, la función cognitiva, retardar el envejecimiento y mejorar la salud general. ¿Qué ocurría con este ayuno intermitente? Brain-derived neurotrophic factor, factor neurotrófico derivado del cerebro. Ese BDNF facilitaba las conexiones sinápticas a través del crecimiento de nuevos botones dendríticos, o sea que la producción de esa sustancia hacía que tus neuronas pudieran chocar los 5 para sinaptar con muchísimas más neuronas. O sea, está regulando tu desempeño cognitivo y la salud de tu cerebro, está mejorando ese BDNF, tu conectividad cerebral. Pues bien, con la alimentación podíamos influir en la producción de BDNF, concretamente, por eso estamos hablando de ello, con el ayuno intermitente. Entonces, yo estoy de acuerdo con el doctor Berge en el sentido de ¿por qué no probar esta aproximación? Es muy sencilla. Si mejora la función cognitiva en general y vemos que no tiene otros efectos nocivos o secundarios, como podrían tenerlo muchísimos medicamentos de los que se utilizan para tratar condiciones tipo, pues eso, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, o ya si hablamos del autismo, del espectro autista, medicaciones para el autismo. Insisto, estoy de acuerdo con el doctor Berge en que en términos de coste-beneficio podría merecer la pena darle una oportunidad al enfoque nutricional. Y teniendo en mente esa frase del doctor Berge donde habla de un cerebro que podría no estar utilizando adecuadamente la glucosa, me ha venido a la cabeza un ejemplo que os he planteado en otras ocasiones. Es una teoría, es un planteamiento que se hace en algunos foros de la enfermedad de Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer, vista como una especie de diabetes tipo 3 en la que el cerebro no sería capaz de utilizar la glucosa adecuadamente. Y os he traído un artículo, veréis el título y el abstract en la siguiente diapositiva, pero de momento quería enseñaros este dibujo que me ha parecido muy bonito, que está mostrando las mitocondrias en lo que sería una condición fisiológica normal y luego las mitocondrias en la enfermedad de Alzheimer. La tenéis a la derecha. La figura lo describe perfectamente. Figura 1. Alteraciones mitocondriales durante la enfermedad de Alzheimer. En la neuronita A, las mitocondrias en condiciones fisiológicas son dinámicas y migran a lo largo del soma, dendritas y axón neuronales. En cambio, en el caso B, en la enfermedad de Alzheimer, existen alteraciones en la dinámica y bioenergética mitocondrial, así como acumulación de, seguro que habéis oído hablar de las placas amiloides, ¿verdad? La amiloide beta y la proteína tau. La disfunción de las mitocondrias juega un papel importante en el daño sináptico y la muerte neuronal. Así que tenemos en mente que las mitocondrias están afectadas en esta enfermedad de Alzheimer y las mitocondrias son las responsables de obtener esa energía. La imagen anterior está contenida en este artículo, Mitocondrias en el cerebro y sus alteraciones en la enfermedad de Alzheimer. Las mitocondrias son consideradas como una red mitocondrial donde se producen numerosos eventos de fusión y fisión y cuyo transporte y degradación están altamente regulados. En el cerebro, las mitocondrias y los procesos involucrados en su dinámica son importantes para sostener funciones neuronales y alteraciones en su función e integridad pueden contribuir al daño sináptico en enfermedades relacionadas con la edad como la enfermedad de Alzheimer. En esta revisión mostramos un panorama acerca de las funciones mitocondriales en el cerebro y hacemos énfasis en la evidencia que existe en relación con la disfunción de las mitocondrias en pacientes y en modelos de la enfermedad de Alzheimer. Y para los que digan que ciertas partes del cerebro solo saben trabajar con glucosa y necesitan glucosa sí o sí, primero, darles la razón, porque es así. Pero segundo, recordarles que el cuerpo no necesita consumir glucosa para disponer de glucosa. En el hígado se puede fabricar glucosa de fuentes que no sean carbohidratos como son la grasa y la proteína. Todos hemos estudiado en el instituto el proceso de la gluconeogénesis. ¿A qué te suena?
Míralo en el dibujito. Gluconeogénesis es la formación de glucosa de fuentes que no son carbohidratos. Por ejemplo, el ayuno, en casos de ayuno, en caso de una dieta baja en carbohidratos, ejercicio intenso o periodos de inanición o hambruna, el cuerpo puede producir glucosa de las grasas y las proteínas. Ahí veis aminoácidos, lactato, glicerol, y donde lo hace en los humanos, el proceso principalmente ocurre en el hígado, pero también en el riñón, en el intestino, en los músculos y en el cerebro. ¿Vale? Necesitamos glucosa. Bueno, pues si la necesita el cuerpo ya sabe cómo producirla. Tiene su vía de gluconeogénesis. Y aparte, ¿qué tiene de malo proporcionar un plan B al cerebro y al resto del cuerpo? Sería simplemente una segunda vía de obtención de energía. Me dirás, yo lo he intentado y me siento fatal cuando dejo los hidratos de carbono. Plantéate la siguiente hipótesis. ¿Y si lo que estuviera ocurriendo es que tu cuerpo desconoce, se ha olvidado de esa alternativa metabólica de producción de energía? Tu vía alternativa está aletargada, adormecida, olvidada. Tus mitocondrias se han olvidado de cómo fabricar energía utilizando cetonas en lugar de glucosa. Hay gente que se adapta en cuestión de días, pero hay individuos que tardan un par de meses en recuperar esa flexibilidad metabólica y entonces, claro, durante ese periodo no nos encontramos bien. Una vez superado esto, ya la falta de glucosa por el ayuno o por estar realizando una dieta ketogénica ya no es problema. ¿Por qué? Porque tenemos una flexibilidad metabólica y nuestras mitocondrias se han habituado a obtener energía de otra fuente que son las cetonas. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Si tienes problemas de concentración, niebla mental, lo que está muy de moda llamar mental fog, te cuesta tomar decisiones en tonterías. ¿Compro esto o lo otro, esta marca o me pongo esta camisa o la otra? ¿Qué hago para comer? Eso es agotador, ¿vale? Esa dificultad en la toma de decisiones, incluso sencillas, agota nuestro grupo de decisiones. También te cuesta concentrarte, organizarte y planificar. Bueno, pues en esos casos, prueba a hacer cambios en tu dieta. Puedes empezar por cositas sencillas como dejar de comer a todas horas, disminuir el consumo de alimentos procesados, no basar tanto tu energía en las patatitas, en los bollos, en las galletas, en las barritas energéticas, en las chuches, en las bebidas de lata, en el pan. Y si experimentas cambios, investiga más y prueba nuevos enfoques. No te digo que te creas a pie juntillas lo que te cuento yo o lo que te pueda contar cualquiera. Investiga, busca evidencia científica y sobre todo experimenta contigo mismo de manera firme, consistente, ¿vale? Porque si hacemos cambios y no se aplican de manera consistente, no podemos estar seguros nunca de los resultados obtenidos. ¿Qué más te puedo contar? Sobre mí misma, que yo llevo 7 años experimentando con este enfoque, el de la dieta ketogénica, y últimamente más con el ayuno intermitente. Y te puedo contar, y creo que puedo demostrar también, cómo mis niveles de energía han mejorado y mi capacidad cognitiva, mi creatividad y productividad se han incrementado de una manera que nunca pude imaginar. Comencé con mi tesis doctoral en 2017, la leí en 2019 y parece que con ella se abrió una especie de caja de Pandora de creaciones, con 6 libros ya publicados y unos cuantos más que están escritos pero todavía están sin publicar. ¿Casualidad? Yo, sinceramente, creo que no, al menos en mi caso. Además, todo lo que voy produciendo o lo que voy creando, los vídeos del canal, los libros, todo fluye de manera natural y sin esfuerzo. Ya no tengo que sentarme y forzarme a crear. Simplemente planto las ideas en mi mente y las ideas, los scripts para los vídeos, las miniaturas, los libros, simplemente me vienen. Y me vienen normalmente cuando estoy haciendo otra cosa. Entonces sí, tengo que estar preparada con la agenda para dejar constancia escrita de esa idea, ese proyecto o esa clave para resolver un problema que tengo en mente, pero ya finalmente cuando me siento a desarrollarlo, todo va encajando como si fueran piezas de un puzzle perfecto. Y yo creo que los cambios que he implementado en mi manera de alimentarme y en mi dinámica, podríamos decirlo así, en mis hábitos de sueño, tienen mucho que ver con estos cambios que os estoy contando.
Y para no despistarnos y volver al tema que nos ocupaba, y era esa publicación del Dr. Berg relacionada con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, deciros que añade un detalle adicional. Al terminar esa publicación, justo en el final, cierra diciendo que hay que prestar atención a la presencia en nuestra dieta de elementos como el zinc, la vitamina B1 y los ácidos grasos omega 3. Os he hecho esta diapositiva juntando 3 diapositivas de nuestro vídeo de alimentación para recordaros que de todo esto hablamos en nuestro vídeo sobre alimentación. Y recordad que también señalamos el déficit en omega 3, en hierro y en zinc como posibles elementos relacionados, cuando son deficitarios, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Así que cerramos un poquito el círculo con esta diapositiva para animaros a consultar el vídeo de alimentación en su totalidad. Y ya no tengo nada más que contaros por hoy. Espero que el tema os haya resultado interesante y que os decidáis a investigar por vuestra cuenta un poquito más al respecto. Me despido, como siempre, hasta el siguiente vídeo, no sin antes daros las gracias por vuestra atención y vuestro valioso tiempo. ¡Hasta pronto!